contribuciones claves de esta conferencia. Estamos aquí en esta situación especial, en la que el que va a hablar con nosotros está presente, pero en la pantalla, porque el padre Clement se encuentra en el sur de India y nos va a dar su contribución desde su hogar, porque no era posible viajar. Bueno, tenemos este desafío de estar juntos a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Sí, buenos días, Clement. ¿Me puede oír? Sí, perfectamente. Puedo escucharle. Buenos días, Uli Hurter. Me gustaría tener una conexión con Clement. Okay, not possible actually. We have the image, but I can't hear Father Clement here in the room. Tenemos la imagen, pero no puedo oír la voz del padre Clement. ¿Me puedes oír ahora? Yeah, I can hear you, Sí, Father Clement. puedo escucharle. Is this your voice? ¿Es esta su voz? Good morning. Good morning. Buenos días. So, Buenos días a todos. nice. We have a connection and I will try to Tenemos una introduce conexión y me you gustaría to introducirles. our audience. So, Clement is much es muchas cosas aspects in one personality. en una sola personalidad. Try Voy a intentar some of them. de hablar de algunas de ellas. As a ground worker. Trabaja como un trabajador fundamental, People in the south of India. trabajando con gente muy pobre en el sur de la India. The initiative is called Y la iniciativa se llama Muhil Gardens. One imagines, Y tal vez uno se puede imaginar let's say, romantic. un lugar bastante That's not romántico, pero no es el caso. because Muhil Porque Muhil means significa the movement el for movimiento universal health and por sanidad universal y liberación universal. universal health and liberation Y esta brought liberación to the Dalit and tribal people se trae a la gente de las tribus of en los India. pueblos del sur de la India. And at the same time, Y al Muhil mismo tiempo, is a Tamil Muhil word es una palabra tamil for a cloud para which brings una, rain to the dry land. para una nube que trae lluvia a las tierras secas. One aspect of Así que este aspecto Father Clement's engagement. And as I es un already aspecto del said, trabajo del padre he Clement. is Y como Father ya dije, and it means he is a eso Catholic quiere decir, priest. es un sacerdote católico. The way that he has been Y es de esta manera and then going out to the land. que No, he was es en always cuanto engaged sacerdote. by helping the vulnerable people Él ya estaba to help them to be able to ayudando a la gente vulnerable para poder ayudarles y para poder ayudarles espiritualmente se convirtió en sacerdote. to the title Y ahora vamos a hablar del título, for our earth. Espiritualidad para nuestra tierra. His background from very different spiritual religions and Él tiene experiencia en diversas tradiciones espirituales, brings them together pero él las junta on and with y las conecta groundwork. con su trabajo fundamental. Of what he Y un represents, tercer what aspecto he que él representa o que él es secretary of que es secretario de la Asociación de Biodinámica de la India, porque en los pueblos, and thousands of families donde hay cientos de miles de personas, by the ellos practice traen to the ground, prácticas biodinámicas and en los jardines, so much en el suelo, y no tanto tal vez let's say para the tener, products, but livelihood productos biodinámicos, sino para para el vivir de estas personas, livelihood para llevar una vida sostenible, life of this family improve in some para mejorar when it's las vidas de estas on personas. a biodynamic basis. So, dear friend, Así que, Father querido Clement, you amigo, have the challenge Padre Clement, to speak to tú us tomaste el desafío de hablarnos party of our
a hablar sobre el título de la conferencia. Societally and spirituality. Your theme is Tu tema es spirituality espiritualidad for our para nuestra tierra. and I invite you actually to Y take te the invito floor ahora and to give your contribution. a Thank you so much to be with us. adelante a que nos des tu contribución. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Perdón, hay un problema con el audio. Un momento. Me gustaría tomar este tema de la espiritualidad y ver cómo podemos andar juntos a lo largo de esta hora. Como dijo mi querido amigo Uli Hurter, cuando me pidió que viniera a hablar con ustedes, parecía una idea bastante extraña, porque la espiritualidad es practicada tal vez por solo... Parece que la espiritualidad se entiende inmediatamente como religión y como Dios, pero si abrimos las puertas de la espiritualidad para ir más allá de Dios y de los templos y los rezos, entonces la espiritualidad es una realidad global. Esa realidad global es lo que he experimentado en los últimos años, por 40 años. Rezaba, conocía gente, pero estoy compartiendo con esta fe con una pequeña minoría de gente en mi país. Tal vez menos de 3% de los millones y millones de personas que tenemos en nuestro país. Los millones de personas no comparten mi fe, no rezan como yo. Piensan en la vida después de la muerte, en la vida antes del nacimiento. Creen en muchas cosas. Estas millones de personas, y nosotros, esta minoría, nosotros somos también millones, de hecho, en nuestro país, pero tenemos una plataforma común. Una plataforma común que se llama esta tierra común. Y si usamos las escrituras, las tradiciones, los rituales, estamos lidiando con el mismo tema. Y la cuestión aquí no es algo abstracto o conceptual, pero la materia. Se trata del agua, de la tierra, del aire, del calor, del espacio. En India hay un grupo de gente que yo investigué que creen en 5 elementos básicos. La tierra, el suelo, ya sea en el planeta Tierra o en otro polvo cósmico. Estoy usando la palabra cósmica. Esta es la realidad que quiero expresar, que la materia es cosmos. El cosmos es algo que nosotros, los seres humanos, con los que nos encontramos en esta miríada de realidades confusas. Hay sistemas, como por ejemplo el sistema solar. Hay formas en las que los cuerpos se mueven en el espacio, las galaxias. Le pregunté a Stephen Hawking, al astrofísico, que nos explique no tanto qué es lo que hay ahí, pero por qué está ahí. El gran designio. No simplemente el planeta Tierra, pero el cosmos. Un cosmos de un número de años y historia inimaginable. Y estamos hablando ahora bastante sobre espiritualidad. Esta es la espiritualidad de la que quiero hablar.
la espiritualidad donde el sol nunca se levanta y nunca se pone. Es la Tierra que da vueltas sobre sí misma, sobre su propio eje. Se parece más a un sacerdote borracho, de costado, inclinado. Y nos movemos. Y cada 24 horas volvemos al mismo tiempo, al mismo lugar. Y pensamos que el sol ha dado una vuelta alrededor nuestro, pero somos nosotros los que hemos dado vueltas sobre nosotros mismos. Esto es estupendo para imaginárselo. Si podemos imaginar el viento sobre nuestra piel cuando andamos en una motocicleta, cuando volamos en el aire o saltando. Necesitamos chaquetas, necesitamos cascos. Nuestra piel es tan sensible. Y este gran planeta Tierra, que da vueltas en el espacio, cada 365 días da toda una vuelta. Distancias inimaginables en este espacio astral. Así que la materia no es algo abstracto, es real, es la realidad. Es algo que no podemos ilustrar ni imaginar. Solo una caricatura. Hacemos caricaturas en imágenes. En este tipo de cosmos hay dos principios de los que me gustaría hablar. Y estos son la inmortalidad y la eternidad. Mientras no hay palabras en las religiones, sentimos que las religiones nos permiten pensar sobre la inmortalidad y la eternidad. ¿Cómo puedo pensar sobre estas cosas con este cuerpo? Pero así que esta es una realidad para nosotros. ¿De dónde viene la inmortalidad? ¿Y qué es este concepto de la eternidad? La espiritualidad nos desafía y nuestra inteligencia demanda una explicación. El simple ejemplo que podemos pensar es el poder, la energía. En India usamos la palabra Shakti. Ustedes y yo tenemos Shakti inmortal y eterno. Y este poder, que llamamos Shakti, en tamil tiene otro nombre. Este poder, ustedes, yo y todo lo que me rodea, visible e invisible, es el fundamento de la espiritualidad. Esta energía es el fundamento de la espiritualidad. Ese es el sentido femenino del poder cósmico. Y el masculino es Shiva. Era considerado tan importante en India pero Shiva es el ámbito masculino de Shakti. No estoy aquí para hablarles de Shakti o Shiva como divinidades, sino de la realidad del poder, de la energía y dinámicas. En una conferencia de agricultura estamos hablando de agricultura biodinámica. Y a eso me refiero con el poder. Y ustedes y yo ese poder lo compartimos todos. Pero este Atman, este poder cósmico, está individualizado en cada objeto de la realidad.
Y así, queridos amigos, yo creo necesitamos reconocer este poder como el fundamento de la espiritualidad. Mi poder, me doy cuenta, como Atma Shakti, el poder del alma, me es útil cuando empiezo a entenderlo y a incrementarlo. Cuando me ilumino, cuando me desarrollo, asumo este poder y se convierte en poder del yo. Puede haber millones de personas, pero solamente algunos empiezan a apropiarse de este poder y lo incrementan dentro suyo. Pero no solo para ellos mismos, sino a su alrededor. Y así mejoran toda la sociedad y la realidad cósmica. Y así nuestro planeta común es capaz de reconocer este poder que cada uno puede del cual nos podemos apropiar. Y cuando empezamos todos nosotros a reconocer este poder, llamado Suya Shakti, y los seres humanos empiezan a operar en esta dinámica. Empiezan a reconocer las influencias estelares, lunar, solar. Empiezan a reconocer cómo afecta las vacas, los cuernos, las comidas. Y en esta agricultura biodinámica no tenemos entre nosotros compartir este poder entre nosotros, sino que hay que reconocer esto como un poder común y reconocer los seres humanos alrededor. Y así llegamos al Jan Shakti, el poder del pueblo. Con este poder del individuo, del yo, empieza a expandirse, a convertirse en algo más universal, llega al Jan Shakti, al poder del pueblo, que no se trata de un poder político, sino que es un poder espiritual que empieza a expandirse cuando nos convertimos en una unión concéntrica. Tenemos que continuar, entrar en otro aspecto. Este poder común con este poder común podemos construir algo. Y mientras aplicamos este poder, incrementamos lo que es bueno, lo enriquecemos y en última instancia somos capaces de identificar, de crear, identificar un orden justo. Cuando decimos que podemos respirar una crisis climática, de hecho reconocemos la aspiración del elemento divino, del elemento espiritual en el cosmos. El elemento espiritual que nos permite no solamente hacer algo, sino hacerlo correcto y en conjunto. Y por lo tanto, ¿con qué nos comprometemos? Y en esta posibilidad reconocemos el movimiento que está más allá de nuestras capacidades. Les voy a hablar de Mughal.
que empezamos hace, creo, 20 años atrás, empezó a distribuir medicinas naturales que venían, de hecho, de plantas verídicas, pero de un suelo contaminado y con falta de agua. Y la gente respirando de esta tierra, empezamos a construir un diseño, reapropiar las tierras, recoger el agua que pudiéramos, limpiar el desastre y empezar de nuevo. Y en todos estos años fuimos del suelo al aceite y creamos este césped. Pensamos que tal vez este césped podría ser algo fundamental para el futuro. Del suelo al aceite, porque tiene un aceite aromático, y este aceite aromático es herbal y medicinal. Y este aceite viene de césped auténtico, sin contaminación, sin químicos. El aceite que puede ser destilado es un aceite espiritual. Es un aceite destilado y evaporado. Una condensación de tierra, agua y muchos elementos. Y en última instancia, desde el punto de vista espiritual, lo podemos llamar como aceite de fuego. Este aceite energetiza la estructura de nuestro ser. Y llegó a la certificación Demeter. Y a través de este proyecto sacamos a la gente de la pobreza y del analfabetismo. Cuando trabajamos juntos, cuando empezamos a salir de la crisis en la que estamos, podemos florecer, salir de esta situación en la que estamos condenados a la muerte, en esta crisis global. Hay formas de salir, de florecer. La naturaleza es capaz de asistirnos, porque somos hijos de la naturaleza. Somos polvo y regresaremos a ser polvo. No es una maldición. Es lo que Dios es Dios diciéndonos que sepamos lo que somos, que no nos convertamos en dioses, que somos seres humanos. Soy un ser espiritual estoy tratando de explicar que si queremos encontrar un cuando buscamos por inspiración, nuestra búsqueda de nuestra tierra común no solamente es tratada con el trabajo, sino tocada espiritualmente por nosotros, los seres humanos. Nuestro entendimiento corpóreo, nuestro entendimiento físico, se convierte en un proyecto espiritual. Se convierte en un enriquecimiento espiritual de nuestro hogar común. Y así, queridos amigos, en India hay algo que nosotros llamamos una respiración, que inhalamos y exhalamos. Lo que inhalo es lo que la vida me da. Y lo que exhalo no es tan bueno. Tal vez por eso usamos las máscaras ahora, en este tiempo de corona. Así que lo que exhalamos podría significar muerte para otros. Y de este modo,
hay una forma muy hermosa que podemos empezar a aplicar hoy mismo. Convertir nuestra respiración en música, en un sonido, en una canción. Respirar la crisis climática debería ser que empezamos a inhalar lo que es bueno para nosotros en un ambiente en el que la respiración nos dé fuerzas vitales. Como los sabios de la India decían, este sonido eh, es del Aum, el sonido del Aum, de los sabios indios de la antigüedad, que se trata del Shakti, justamente, de esta fuerza espiritual. En esta situación cósmica de hoy en día, en mi localidad, ¿de qué manera cómo puedo avanzar de tal manera que mi conciencia pueda lidiar con la realidad? Quiero hablar un poco más sobre cómo el problema climático global. Estamos hablando del mundo de la crisis climática. Pero ayer nos dijeron que tal vez las estaciones están regresando a la normalidad. Tal vez estamos experimentando un cambio. La crisis climática es algo que puede ser algo global, pero cualquier cosa que queramos hacer tenemos que traerla a nivel local. Cada uno en su hogar, en su barrio, en su ambiente. Podemos empezar a sentirnos seguros. Podemos empezar a protegernos de un estrés climático global. No se trata de algo psicológico, ni tampoco simplemente social. Es una perspectiva espiritual. Es una perspectiva que trata de que todo el cosmos Mahatma Gandhi hablaba de una visión global, pero una acción local. La seguridad del empleo, por ejemplo, particularmente en la agricultura, permite que cada uno en el área trabaje con sus manos en la tierra. Esto es posible cuando la población es densa. Cuando los pueblos y la gente, cuando hay muchísima gente en un pueblo, y fue por eso que mudamos Mughil a Karmughil, donde podemos hacer con esta expansión del proyecto de Mughil pudieron este tipo de proyecto que estamos llevando a cabo no es solamente un proyecto agrario. Esto se trata de una transformación espiritual. Se trata de reconocer quién soy yo, con quién estoy, hacia dónde me dirijo.
un proceso en la vida, una actitud protectiva en la vida, una actitud que promueve la espiritualidad. Tal vez estamos inhalando la crisis climática, pero no es todavía tan crítico que no podamos salir de ello. Así como la Tierra da vueltas una y otra vez por miles y millones de años, la crisis climática, respirar la crisis climática, no hay que dejar que nos aplaste el espíritu. Tenemos que volver, regresar, rebotar. El tiempo va a curarnos. Y este acercamiento futurístico es espiritualidad. Así que me gustaría presentarles para que consideren que la espiritualidad no se trata solamente de dioses, religiones, etc., sino con la estructura de la realidad, con el espíritu de la realidad, que es futurístico, la realidad espiritual que es inmortal, eterno y es cósmica. Está en todas partes. Solo tiene que atrapar ese poder y dejar que esa energía sea dinámica en vuestras vidas. Y una vez que esa vida se vuelve nueva dinámicamente, no importa la edad ni dónde estás, sino que todos van a poder respirar crisis climática, sino energía positiva. Yo creo que debería de hacer una pausa para que podamos tomar algunas preguntas. Normalmente mis respuestas a preguntas son más largas que mis contribuciones. Así que si en caso que hayan preguntas, podemos continuar y profundizar este tema de la espiritualidad para nuestra tierra común, pero tomado desde ese punto de vista de la materia, de los elementos, del trabajo, de la humanidad, de la creatividad, de la intención humana, de la imaginación humana, sobre todo la inspiración que nos lleva a una expiración, un moverse más allá de la crisis. Espero entonces, amigos, comentarios y preguntas. Uli, espero haber hecho algo. Muchas gracias, Clement, por este mensaje tan profundo y energético, donde, si es que he entendido bien, la espiritualidad penetra todo en el mundo, es dinámico, es poderosa, y es la realidad cuando nosotros la convertimos en realidad. Vamos a decir que es esta espiritualidad no es algo que simplemente dado, pero que tiene que ser activado por cada uno de nosotros. Me gustaría invitar a los participantes a que nos pongan sus preguntas. Yo las voy a ir recibiendo y podemos tener un intercambio con el Padre Clement. Invito también a Constanza Calix para que venga aquí conmigo. No sé si la conoces, a Constanza Calix. Clement es líder de la sección de la sección de jóvenes aquí en el Goetheanum. Y intentamos entre nosotros compartir esta ronda de preguntas. Muchas gracias por tu maravillosa contribución. Es un placer.
Bueno, hay algo que nos hizo pedir a ti que contribuyas en esta conferencia. Y esto es, bueno, esto tal vez es extraño para los que nos están oyendo. Y es que en octubre el Padre Francisco, el Papa Francisco, sacó una nueva encíclica llamada Fratelli Tutti. Y cuando la leímos, sobre todo Constanza, fue como una llamada. En los primeros capítulos hay una especie de análisis de nuestros tiempos que en cierta manera es algo paralelo a nuestro análisis. Y pensamos que tú, también siendo un sacerdote, un padre católico, podría ser aquel que pueda construir el puente entre algo que puede ser considerado como algo muy lejano a la antroposofía, algo que el Papa trae a nuestros tiempos, y algo que es para nosotros, desde nuestro punto de vista, un verdadero quehacer espiritual. Padre Clement, ¿cómo leyó usted esta encíclica del Papa Francisco? Precisamente ahí en donde va profundamente y específicamente a Francisco de Asís, quien es, de alguna manera, el inspirador. Una bella pregunta, muchas gracias. Para aquellos de ustedes, para aquellos que estén leyendo 1.17, 118 también, página de 118. Esto captura realmente el acercamiento franciscano. Y mostrando lo que es realmente importante hoy, pienso que no es una cuestión de la sociedad antroposófica versus la Iglesia. Estamos hablando de espiritualidad inclusiva, espiritualidad global. Y aquí el Papa escribió: cuando hablamos de la necesidad de cuidar de nuestro hogar común, nuestro planeta, apelamos a la había un problema técnico, ¿no? La chispa divina. No se trata simplemente de que alguien filosóficamente, ideológicamente o históricamente pudiera identificar como este o aquel camino. Como esta o aquella chispa. Otra cita. En cuanto a comunidad, todo el mundo, la comunidad humana, tenemos una obligación de asegurar que cada persona viva con dignidad y que tenga suficientes oportunidades para su desarrollo integral. Estas dos citas me dicen, este Fratelli Tutti, esta publicación, es una celebración de los evangelios. El Padre Francisco
es- estamos tomando pasos de bebé, pequeños pasos en el desarrollo de la espiritualidad. Se trata de tener una espiritualidad universal y no particular, más allá de las diferencias entre los caminos espirituales particulares. Constanza, would you add something Constanza, ¿te gustaría perhaps agregar algo Francis of Assisi? sobre Francisco de Asís? Sí, muchas gracias, Padre Clement. Esta tarea que Francisco de Asís nos trajo para relacionarnos al tiempo, a las pequeñas expresiones en la totalidad de la creación, mirar a las aves, al sol, a todos aquellos que él llama hombres, hermanos y hermanas a su alrededor. Esto no es tan fácil tal vez hoy en día, dada esta división en las sociedades desde hace 400, 500 años, en nuestra comprensión, nuestra relación con el mundo y con los demás. Así que usted habló más temprano de los elementos de la inmortalidad y de la eternidad. Y esto es una gran dimensión de la cual también oímos el primer día desde el punto de vista científico. 10.000, 100.000 años. En esta encíclica, en esto que usted dice, nos piden que actuemos ahora, hoy. En el medio podemos decir de la eternidad. O desde este enorme espacio de la eternidad, estoy siendo invitado a actuar hoy, en el espacio en el que vivo. Y esto es, en cierto sentido, no es fácil de juntarlo, de traerlo y de armonizarlo. ¿Cómo podemos conectar esta eternidad con nuestra forma particular de estar en este momento, en este ambiente específico? Me gustaría compartir con ustedes mi respuesta a preguntas que normalmente me hacen cuando la gente viene aquí a estos jardines. Es muy difícil hacer agricultura aquí. Primero, tenemos un lugar en el que casi nunca llueve. A veces llueve muchísimo. El suelo no es muy rico. Y a pesar de eso es un suelo para agricultura. Padre, usted puede estar en todas partes del mundo, tienes conexiones. ¿Por qué no traes sus jardines a otro lugar? Y yo les digo, no puedo tratar este suelo aquí. Vivimos en donde nos encontramos y ese es nuestro hogar. Nuestra convicción en nuestro... Tenemos que mezclarnos con nuestro medio ambiente, respirar la naturaleza a nuestro alrededor, empezar a amar y a comprometernos con lo que nos rodea. De lo contrario, estamos saltando a través de todos los lugares y no haciendo nada en ningún lugar. Y de pronto desaparecemos, sin dejar ningún tipo de rastro. Ahora, trabajamos para la próxima generación, trabajamos para las siguientes, para la cuarta generación,
Y esta es nuestra visión para el futuro. Esa es nuestra canción. Hacemos hoy lo que es necesario. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Yeah, Clement, you spoke in your contribution Hablaste en tu contribución sobre el poder cósmico an individual personal que se power, convirtió en un, then que se convierte en un poder individual. Y esta expresión del power, if I got it y esta right, expresión del power. poder Behind, you have a kind of del poder del concept pueblo. or of, let's say, experience Aquí hay una experiencia, un concepto que me gustaría, go a little bit deeper. sobre el cual me gustaría profundizar. Perhaps you can Tal vez connect this puedes with conectar question esto which con came la out pregunta of que the salió, text, which I will que nos read han to puesto you. y que voy a leerte. With what kind of ¿Con qué tipo de development desarrollo people emerge va a emerger from this la gente crisis? de esta crisis? Is the concern for the hour of humanity, ¿Es la preocupación por feeling of nuestra humanidad? we, ¿El sentimiento can del it be nosotros? felt also where Puede people sentirse are también connected via media? donde la gente se está conectada a través de la tecnología. Bueno, voy a pasar de lo último al primero, en la pregunta que me pones. En algunas de las casas que visito en los pueblos por aquí, la gente tiene niños educados trabajando en Singapur o en Malasia, y esos que son afortunados tienen empleos en los Estados Unidos, luego regresan, se casan y vuelven a ir. Los abuelos y los nietos se conectan solamente a través de la tecnología. Los funerales, muchos de ellos, los niños, los hijos no pueden estar, no pueden llegar a tiempo. Entonces siempre lo hacen a través de vídeos, en WhatsApp, en Skype. Así que las familias están viviendo a través de Skype y WhatsApp hoy en día. Todas las tardes los nietos hablando con sus nietos, los abuelos hablando con los nietos. La tecnología permite, facilita la conexión. La tecnología aquí hay poder, nos junta a todos. El poder del pueblo no es que yo tenga algo que yo pueda negociar o algo que yo pudiera, de lo que me pudiera apropiar. Es como una cascada. El agua sigue cayendo. Depende de nosotros hacer un buen uso de ello. Una buena cascada natural siempre va a estar ahí. Pero ¿qué uso tiene para nosotros si estamos muy lejos? Pero si estamos cerca de la cascada, podemos hacer uso de ella. Si uno vive en un lugar en el que no hay mucha gente, no se podrá reconocer. Pero si uno vive en un lugar como yo, en un lugar donde hay millones de personas, este sí es el caso. Yo preferiría 100 personas trabajando en la granja La,
Por último, el poder cósmico, la energía solar, por ejemplo, es energía renovable. Bueno, tiene sentido que nos acerquemos a la energía renovable en vez de las energías no renovables. Perdonen, la respuesta es elaborada y no logro a veces entender lo que está diciendo. Thank you very much. So this power means also Muchas gracias. Así que este poder significa también el poder de encontrar espacios en donde encontrar gente con la que trabajar. Así, abrir oportunidades desde nosotros mismos para contribuir en nuestro trabajo común. Y así aquí tenemos algunas preguntas que se refieren a eso. Y algunas de ellas les piden que describan de forma un poco más concreta cómo es vuestro trabajo, de qué aspecto tiene el trabajo este que usted está realizando en India. Y otra pregunta relacionada a esta es, ¿cómo practica este trabajo con los granjeros y los agricultores? Tal vez nos puede hablar un poco más, de forma más específica, sobre todo esto. Bueno, todo el peregrinaje y el camino empezó con mi propia experiencia personal. Con una reacción alérgica a un tipo de medicina. Me estaban llevando a la muerte. Era muy crítico. Cuando tenía 33 años. Hace 34 años. Era una medicina herbal, natural, aplicada muy meticulosamente. Creo que los doctores antroposóficos van a entender la terapia. Las medicinas que vienen de la planta, que eventualmente me trajo a la vida, me dieron una visión que yo tengo que regresar. Me pasé a trabajar con la gente y moviendo un problema común, hablando sobre un problema común. La gente tiene que ser de alguna manera promovida, movilizada. La gente necesita ser acompañada. Yo no soy Dios. Yo no voy a estar aquí todo el tiempo. Pero es bueno, tengo un gran equipo de jóvenes que van a seguir adelante. Cuando seguimos diciendo estas cosas, cuando es significativo para ellos, empiezan a absorberlo. Empieza a resonar en ellos. Y ese eco me está pidiendo que les dé un entrenamiento de marketeo. Entonces empezamos desde un trabajo a nivel local y ha ido creciendo hasta llegar a organizaciones y estructuras más amplias. Trajimos redes de diferentes tipos y así fue una experiencia para ellos. Así, mi vida tiene que ver con conectar gente que tienen la voluntad de compartir. Y esas son dos cosas que pondría juntas. Gente que quiere compartir y trabajar juntas. Thank you. Muchas gracias. You have a question which can just
Tengo una pregunta aquí the chat. Is que the viene del chat. readity, I don't know the word, but it's like this, is the readity depending on my standpoint, or is the readity not Eh, beyond a standpoint, which Está- leads to a dynamic thinking beyond standpoints? Perhaps one can say Tal vez uno beyond, puede decir, diverse religions, ¿hay alguna perspectiva que vaya más allá de las religiones diversas, embeddedness in the different cultures. las diferentes particularidades de las diferentes culturas? We can broaden a little bit the question, Tal vez podemos ampliar un poco la pregunta the perspective. o la The perspectiva. question tries to go in which way there is a kind of human. ¿De qué manera hay Human una sovereignty and human dignidad identity, y soberanía humana, identidad humana, not at que all no connected está conectada para I nada am con la particularidad de donde estoy yo As I ahora? said before, I am very identic with the place Y que a pesar de estar muy identificado I am in. con I think the esta question situación particular en la que me encuentro, raises a little bit again creo que la pregunta field which is se refiere a este appearing in campo me, que aparece en mí entre where I am in donde me encuentro encarnado the present en el presente what I am y qué soy, quién soy, in the eternity. eternamente hablando. Uli, la forma en la que yo veo esto, yo normalmente pienso sobre las dinámicas del continuo. Por ejemplo, si soy humano, me convierto cada vez más auténticamente humano, este movimiento desde lo material hasta el mundo espiritual, me convierto cada vez más y más divino. Y la gente reconoce que la autenticidad de mi humanidad es un reconocimiento de la divinidad objetiva. Ya no estoy centrado sobre mí subjetivamente, sino que estoy identificado como yo soy, como espiritualmente objetivo. Y si seriamente hablamos de Dios y de la divinidad, y si ese Dios no es algo ahí en el aire, o algún concepto que quiero defender, sino que esta divinidad verdadera de la que estoy hablando se convierte en algo encarnado en el espíritu humano. Porque yo soy un ser humano. Yo no puedo hablar de Dios si yo no soy realmente humano. Este continuo entre lo divino y lo humano es un ambiente en el que esto es posible. Si el ambiente me da la seguridad, me puedo atrever a pensar de manera diferente y puedo compartir. Y así el compartir y el atreverse están en una locación. Y eso tiene que ver con la seguridad del ambiente. Y esta perspectiva triangular es diversa cuando estamos en la realidad y en la eternidad cósmica. La espiritualidad tiene que ver con este continuo dentro de un ambiente particular. Es un ambiente social, es una línea espiritual, pero es algo práctico. Thank you very much. Ya, muchas gracias. So this is a very understandable Así que esta perspective es una that we live in a perspectiva muy continuum. comprensible, que vivimos en un continuo y de pronto en ese continuo algo ocurre, como por ejemplo la pandemia, Well, we can of course say it is que podemos decir por supuesto que es una continuación de las formas en las que hemos estado viviendo, pero al mismo tiempo también está interrumpiendo este continuo, este fluir, y pidiendo que algo nuevo aparezca. Y si es que encontramos las fuerzas para este reconocimiento, que dentro del continuo en el que nos encontramos, de pronto
aparezca algo nuevo, do something new. que me demanda, que me pide que haga algo de manera diferente, algo nuevo. Is a very wide perspective that Esta I totally perspectiva can es... share. At the same time, for young people, Entonces for entiendo esta example, perspectiva de estar en el this year, continuo y al mismo with, tiempo, with the pandemic, hoy en día, por ejemplo, con los jóvenes, situation and con la situación also de la pandemia the consequences y las of the consecuencias de la pandemic, pandemia, is something that is an interruption es algo que es in a una certain sense interrupción en cierto sentido de sus propios sueños, de sus expectativas, una interrupción de este continuo. ¿Y dónde podemos encontrar esta fuerza interna para conectarnos una vez más con esta continuidad de la vida? ¿Puede decir algo sobre eso, por favor? Muchas gracias por hacer esa pregunta, porque estoy lidiando con una pregunta similar yo mismo. Y la interrupción es tan global, tan grande, que ha puesto todo en una suerte de pausa. Todo se está vaciando, los templos, las tiendas, los pueblos. ¿Sabe a lo que me refiero? Todo lo que la gente pensaba que era normal ya no es normal. Nos está diciendo que paremos, miren y empecemos de nuevo. Es una realidad tan espectacular. Esta es una época histórica y eso nos convierte en agentes de la historia. Somos ángeles del cosmos, agentes del cosmos. Tenemos que ser cuidadosos y responsables en cómo lidiar con esta pausa, con esta interrupción. No deberíamos de ser muy responsables al querer compartir, no solamente nuestros miedos, pero también nuestros intereses y nuestros focos. ¿En qué me estoy concentrando? ¿A qué me estoy dirigiendo? Ese es un tiempo en el que podemos salir, improvisar, repensar, y así estamos desafiados. Nos desafían a convertirnos en creadores de una nueva tierra, de una nueva historia. Así, jóvenes, ustedes tienen una oportunidad de empezar otra vez. Empezar una vez más. No pueden regresar. Si quieren regresar, pueden regresar. Millones no van a poder hacer eso directamente. Pero la historia nos está desafiando. A todos aquellos que se atreven a establecer un nuevo futuro a partir de esta interrupción. No tienen que hacer lo mismo. Podemos hacer algo distinto. Yo no voy a estar aquí por los próximos 100 años. Pero ustedes, jóvenes, pueden crear un nuevo mundo. Muchísimas gracias. Así que usted diría que continuar en esta continuidad es estar en el desafío de recomenzar un nuevo principio en este fluir de la vida. Este es un pensamiento maravilloso. Y solamente para agregar, la cristianidad siempre enseñó que los domingos tienes que estar en la iglesia. Ahora, la pandemia nos dice, no vayas a la iglesia ni siquiera en Pascuas, ni en Semana Santa. Así que quédense en casa. Pero Dios está en tu casa, en tu cama, en tu cocina. Así que Francisco ha sido profético al decir, salgan de la iglesia, vayan a encontrar a Dios. Get out of the church, be in the street, get out of monastery, you said in one of our Sal de la calle, sal del monasterio, vayan a las calles. to you, my dear friend, Me gustaría traerte, querido amigo Clement, very personal question una pregunta muy personal para ti. you like to answer or not. Si te gustaría preguntarla o no, Time when we encounter responderla o no. either physically or either online, you are in a good mood. You are Siempre que me encuentro contigo, mood. estás siempre I have to say de buen humor. I'm not in a good Yo a veces no estoy de buen humor. Tengo tal vez demasiados problemas y tristezas o estoy con problemas. will not go through the crisis for Creo que no voy a atravesar con la crisis en el Goetheanum, when I etc. smooth Y cuando estoy en este estado de ánimo y te contacto, I go out of our salgo de cuando termino este encuentro contigo, salgo con un nuevo brillar, kind of con humor or
me eleva mis encuentros contigo. ¿Cuál es tu fuente? ¿Esa es tu relación con Dios? ¿Tu relación con la espiritualidad? Das exactamente, es mi relación con Dios. No está ahí en el aire. Mi relación con Dios está conectada con lo social, con lo ambiental, que es, no hay, no hay un medio social o ambiental que es tan malo que no puede ser transformado. Siempre puede haber un nuevo impulso, siempre puedes algo salir a partir de la oscuridad. Y tú puedes ser esa chispa, tú puedes ser esa fuente de cambio. Siempre me digo eso a mí mismo. Y de ahí es cuando la chispa divina aparece. Y cuando todo está tan bajo y oscuro y pesado, bueno, y yo también paso por mis propios pasajes oscuros. No estoy diciendo que soy un ángel. Pero nada puede aplastar tu espíritu. Tu espíritu es la chispa divina. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you very much. Maybe a last question to bring us Muchas gracias. Tal vez una última pregunta para traernos de regreso aquí a la Tierra, porque también nos has traído un poco a la eternidad. Y esta es una pregunta muy concreta. ¿Qué tipo de césped es ese que nos has mostrado? Palma rosa. Crece en todas partes, pero el que crece en nuestra granja es una combinación peculiar. Y el aceite que produce es parte ya de nuestro sistema médico. Es puro, no está mezclado, es calidad Demeter. Solo lo tienes que aplicarlo a la cabeza y sobre 3 meses no vas a tener ninguna... No estoy haciendo propagandas aquí, pero tiene un poder de fuego que viene del suelo. Este aceite se va a evaporar, se evapora, no se puede mantener. Después de 2 años ya no está ahí. Necesitarías una tecnología muy fuerte para poder embotellarlo de tal manera que no se evaporara. Pero este gas se puede convertir en un producto marketeable que he llevado de una tierra contaminada a una tierra productiva y sana. Pero este es un proceso de conversión productivo. Es un Sí, tal vez este césped, este gras, lo que puede hacer para la tierra convertido y transformado, puede ser transformado en este aceite, puede ser como un símbolo o una representación, una imagen de esta espiritualidad que necesitamos para esta tierra y que recibimos de nuestra tierra. Y creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos aquí. Y nos gustaría, en nombre de todos los que nos oyen y los participantes, agradecerte, Clement, por estar aquí con nosotros, por hablar con nosotros en esta situación tan extraña, de estar a tantos miles de kilómetros de distancia y de intentar trabajar juntos en un tema tan importante como la espiritualidad en la Tierra. Muchísimas gracias. Todo lo mejor para ti, para tu lugar, para tu trabajo.
Y can see and meet in the next. esperamos que nos podamos encontrar en los próximos meses, en los próximos años. Adiós. So much. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo mejor para ustedes y vivan bien. Gracias por todos los servicios que hacen al mundo. Que Dios les bendiga.